Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Todos vosotros sabéis quiénes son los hombres de negro, gracias a la famosa película de Will Smith, y seguro que es lo primero que os ha venido a la mente. En efecto, la mejor forma de ocultar algo es mostrar parte de esa verdad en primera línea, y el cine, indudablemente, es un arma en ese aspecto, porque toma prestado una parte de la información y hace que quien la manipula consiga que el espectador grabe a fuego ese concepto. Para que si en el caso de que en el futuro se descubra que aquello tiene visos de realidad, la mente lo asocie con la ciencia ficción, tal y como está calificada esta película en concreto. Y así todos felices y a comer palomitas de maíz. Es una forma de encubrir la realidad. Lo cierto es que los hombres de negro existen, pero no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Hablamos de décadas, prácticamente principios de los años 50. Y nunca se ha sabido quiénes son estos señores supuestamente enfundados en trajes, gafas oscuras y sombrero, que llegan en un coche negro, generalmente un modelo antiguo de Cadillac, y empiezan a hacer preguntas a los testigos de un avistamiento ovni. Como digo, esto se remonta de muy antiguo, y eso sí, veréis que casi siempre ocurren este tipo de casos de los hombres de negro en Estados Unidos. Uno de los primeros casos aconteció en septiembre de 1953, cuando un experto en ovnis, un joven llamado Albert Bender, estaba emprendiendo algo así como una especie de organización para crear una oficina internacional del asunto ovni. Parece que Bender había enviado unos dossiers con el resultado de sus conclusiones a un amigo suyo. Y parece que llegó a acercarse demasiado a la verdad, esas conclusiones a las que él había llegado. Parece que era un tema un poco peleagudo, porque Bender recibió la visita de los hombres de negro, y estos lo amenazaron y le mostraron ese dossier que había enviado, que ellos evidentemente lo habían interceptado antes de llegar a las manos de su amigo. Le prohibieron que divulgara nada de todo aquello. Le dijeron que sus conclusiones eran demasiado comprometedoras, especialmente para el gobierno. Parece que el grado de hostilidad que mostraban estos hombres de negro le sumió en un estado de pánico a este señor Bender, que se llegó a poner enfermo. Estuvo muchísimo tiempo que no probaba ni bocado, ni comía. De golpe y porrazo, el señor Bender dejó de hablar sobre ovnis. Con el tiempo publicó, curiosamente, un libro sobre el tema en el que contaba una historia completamente diferente. Hablaba de un supuesto viaje astral que había realizado, pero sin apenas tocar el asunto, nada más que de forma muy superficial. Es como si deliberadamente hubiese querido crear una cortina de humo con el asunto. Ha habido casos en que los testigos, amenazados por estos hombres de negro, en un momento dado, en que los tenían delante, se dieron la vuelta y al girarse ya no estaban ahí. Es decir, se habían volatilizado, habían desaparecido. Esto ha pasado en innumerables casos, incluso ver cómo abren una puerta para cruzar un pasillo y el testigo ir detrás, abrir la puerta y ahí no hay nadie, han desaparecido. Parece que tienen la propiedad de evaporarse. Pero, desde luego, uno de los casos más fascinantes y que nos revela más detalles sobre esta clase de personajes ocurrió el 9 de enero de 1967, en New Jersey, cuando el señor Edward Christiansen, que un mes atrás había sido testigo de las evoluciones de un ovni por las cercanías de su casa, recibió en su domicilio la visita de un hombre muy fuera de lo común. Dice que eran las 5:30 de la tarde, cuando sonó el timbre. El señor Christiansen abre la puerta y se encuentra con un hombre muy alto, 2 metros de altura, muy fornido, de anchos hombros y de unos 150 kilos de peso. Dice que vestía una especie de abrigo negro, de tela fina, y llevaba como una especie de gorro estilo ruso. El hombre dijo ser de la Oficina de Localización de Herederos y que estaba ahí para cerciorarse sobre algunos datos personales sobre una posible herencia para el señor Christiansen. Bueno, lógicamente lo deja entrar y el hombre se quita el gorro y ahí ve que
muestra una calva, es decir, el hombre lleva la cabeza rapada al cero y además la cabeza en sí no tiene las proporciones humanas que le corresponderían. Tiene una forma extraña, básicamente como deformada. Su rostro es espantoso, dice que tiene una piel pálida, de aspecto enfermizo. Sus ojos dice que son saltones salidos de las órbitas y además que dice que uno de sus ojos era vidrioso, como si fuese de cristal. Inmediatamente nada más entrar, el perro dice que se lanzó hacia él y empezó a ladrarlo. O sea que el animal ya captaba algo raro que este señor desprendía. A todo eso, que el personaje no para de preguntarle sobre una serie de datos personales al señor Christiansen. Constantemente iba justificando el interrogatorio con ese supuesto legado. Mientras iba hablando, el señor Christiansen notó que su voz no era del todo humana. Sonaba como metálica, como si surgiera de una especie de altavoz. Además, en un ritmo muy monótono, como una especie de robot. Al sentarse, dice que tanto el señor Christiansen como sus hijos observaron, lógicamente cuando nos sentamos se nos levanta un poco el pantalón, se ve un trozo del calcetín, y ahí en ese punto vieron que despuntaba como una especie de cable verde que surgía del calcetín y subía hacia sus piernas para arriba. Bueno, eso ya les hizo pensar pues que ya era algo bastante raro en conjunto, el aspecto, las formas, la forma de comportarse, las pautas. Cuando le ofrecieron tomar algo, el hombre dijo que no. Pero, vaya respuesta más curiosa, les dijo: dentro de 10 minutos sí voy a necesitar un vaso de agua. ¿Qué clase de respuesta es esta? El caso es que al hombre, a poco rato de decir eso del vaso de agua, se le empieza a poner el rostro de color rojo, cada vez más y más rojo, hasta que, cuando ya no podía soportar más esa incomodidad, finalmente les pide que por favor le traigan ese vaso de agua. Y cuando se lo llevan, no solo se lo bebe, sino que se toma detrás una pastilla amarilla. Dice que a partir de ese momento, otra vez, volvió el rostro a adquirir esa tonalidad pálida, como si volviera a su normalidad. Bueno, dice que el hombre, cuando se despidió y salió por la puerta, el señor Christiansen no pudo evitar asomarse por la ventana para observar un poco los movimientos de este personaje. Dice que el hombre alzó el brazo y se acercó, surgido de la nada, un Cadillac negro del 63, sin luces. Dice que se montó en el coche y se alejó. Entre todos los testigos de la visita de estos personajes, sabemos ya unos cuantos detalles sobre ellos. Por ejemplo, sabemos que estos coches que conducen habitualmente son modelos antiguos de Cadillac. Siempre son negros y relucientes, en tan buen estado como si hubiesen acabado de salir de fábrica. Lo curioso es que si el testigo toma nota de la matrícula, esta no aparece ni siquiera registrada. Los rostros, en general, no tienen expresión, son rígidos, son autómatas. Es como si carecieran de vida. O son muy pálidos o son ligeramente tostados, pero nunca son oscuros. Dice que sus ojos suelen ser descritos como de aire oriental. Los ojos son ligeramente almendrados. A veces incluso se les ha visto el rostro maquillado, en algunos casos incluso con los labios pintados de rojo. Y sus movimientos suelen ser descritos como muy torpes, muy carentes de cordialidad, personajes sin la más mínimo sentido de la simpatía y, vamos a decir, con un tono amenazante sin llegar a la mala educación, o sea, sin llegar a un extremo de violencia, pero sí un aspecto inquietante de imposición. La ropa siempre suele ser negra, incluso corbata negra, calcetines negros, zapatos negros, chaqueta, pero la ropa siempre es impecable, como si fuese nueva. En algunos casos se han encontrado algunos casos en que el hombre de negro en cuestión hablaba con el testigo cada vez más y más despacio, hasta que advertía que se le acababa la energía y tenía que irse. Casi todos coincidían en que estos señores, desde luego, no parecían humanos.
Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿de qué estamos hablando? ¿De robots biológicos? ¿De humanos hibridados con otra especie? ¿O de una especie de organización clandestina del gobierno americano cuya misión es silenciar a los testigos OVNI? No lo sabemos y no creo que nadie sepa a ciencia cierta de qué se trató toda esta proliferación de visitas de hombres de negro a partir de los años 50. Es muy difícil saber a ciencia cierta qué papel juegan estos seres, estos personajes, en todo el entramado de encubrimiento OVNI. Este fenómeno, como digo, empezó en los 50 y llevamos ya algunos años sin noticias destacadas de su actividad. Pero parece que en el año 2008 ocurrió un caso bastante curioso que a mí me ha resultado interesante de comentar hoy aquí, aunque os tengo que confesar que no tengo nada claro que sea auténtico. Tengo bastantes dudas. El caso es que parece que en el 2008 una cámara de seguridad de un hotel de las Cataratas del Niágara, en el Canadá, grabó una serie de imágenes en la entrada del hotel de dos hombres de negro entrando por el pasillo. Parece que, según varios testigos, estos dos personajes penetraron en el vestíbulo del hotel preguntando por uno de los empleados, que al parecer había tenido un encuentro OVNI un tiempo atrás, él y su familia. Parece ser que se redactó un informe completo de este encuentro OVNI y que había sido facilitado a la base de datos de la MUFON, la Mutual UFO Network, una de las instituciones OVNI más importantes de Estados Unidos, de las más prestigiosas. Bueno, los testigos dijeron que estos hombres eran muy extraños, no tenían cejas, no tenían vello, llevaban unos sombreros negros que desentonaban totalmente con la ropa. Dice que eran calvos, que se les notaba el cabello que era falso, que eran pelucas, en realidad eran calvos. Y no paraban de preguntar a los empleados cómo contactar con ese señor. Incluso hicieron ciertas preguntas sobre conspiración. Fijaos, qué discretos ellos, ¿no? Vamos a decir que llamaron mucho la atención de todo el personal del hotel. Estas son las imágenes. Aquí podemos ver que entran con esa especie de maletines, parecen maletines, y esos extraños sombreros. Pero claro, todo esto no prueba nada por sí mismo. Podría tratarse de un fraude como tantos y tantos que están proliferando en los últimos años en Internet. O una nueva forma de sacarle partido al mito de los hombres de negro, o sea, hacer un poco resucitar el tema y además aprovechar para quizás publicitar el hotel. Porque muchas veces este tipo de fraudes se perpetran para promocionar un lugar, una marca o cualquier cosa. En definitiva, mi opinión personal es que esta noticia no es nada fiable. Eso sí, el hecho de que sea fraude no le resta credibilidad al fenómeno en sí de los hombres de negro, que sí estoy convencido existieron en el pasado. No sé si ahora seguirán activos. Desde luego las noticias parece que escasean, brillan por su ausencia en los últimos años. Pero en su momento el fenómeno estuvo muy bien documentado y pienso que realmente era un tema que llegó a preocupar a muchísima gente que verdaderamente quería escribir, quería publicar, quería divulgar su experiencia o el resultado de sus investigaciones cuando de repente aparecían estos siniestros personajes que resultaban perturbadores para la persona. Han ocasionado muchos problemas a mucha gente, a miles de personas en todo el mundo. Por eso es importante que este tipo de casos, como estos supuestos hombres de negro grabados en el Niágara, en el caso de que podamos comprobar que efectivamente son un fraude, eso de por sí no nos, no nos dé esa impresión falsa de que el resto de casos de hombres de negro tengan que ser falsos. Eso ya se utilizó en su momento en el caso de Roswell, 1947, cuando más de 500 testigos entre civiles y militares acreditaron que efectivamente se había estrellado una nave de origen foráneo y habían sido recuperados los cuerpos de estos seres por las fuerzas aéreas norteamericanas. ¿Qué hicieron? Ese fue el primer caso en el que, lógicamente, por la fiesta de la independencia, no había todo el personal militar que se requería para conseguir ocultar
todos los fragmentos de la colisión de ese ovni y los cuerpos de sus tripulantes, hecho por el cual se llegó a filtrar esa información en un periódico local. Ese periódico se decía literalmente que las fuerzas aéreas se habían hecho con un platillo volante. Aquello lógicamente fue inmediatamente desmentido diciendo que era un globo sonda. Pero hay que decir que se han utilizado todo tipo de artimañas, sobre todo a mediados de los años 90, muchos de vosotros recordaréis que intentaron pues desacreditar el tema Roswell con esa falsa filmación de una autopsia de un extraterrestre que había sido facilitada por ese señor Ray Santilli, que se hizo de oro, se hizo las barbas de oro con esa falsa filmación, que luego se descubrió evidentemente que se trataba de un fraude. ¿Para qué se toman tantas molestias? ¿Quién está detrás de la financiación de este tipo de metrajes para, vamos a decir, ofuscar a la comunidad ufológica y para desprestigiar estos temas? ¿Quién está detrás de estos fraudes? Pues los mismos que habitualmente nos encontramos en Internet, con filmaciones de sirenas, de monstruos extrañísimos, de faunas también pues relacionados con hadas, con gnomos, con seres de ultratumba. Todas estas historias que aparecen ahora, que se quieren dar, se quieren colar, y luego a cabo de poco se descubre que todo ha sido un fraude, ha sido y es perpetrado por los mismos elementos de la élite para encubrir estos temas. Mucho ojo con todo lo que va apareciendo en la red, desconfiad y os aconsejo siempre documentaos con la información de hace más de 20, 30 años, en donde ahí sí vemos informes, dossiers, investigaciones muy bien documentadas de este tipo de casos. Bien amigos, hasta aquí este videoprograma, que espero que os haya resultado interesante. Nos vemos y os mando un abrazo a todos.